Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Sucesorio, contamos con su director, el doctor Héctor Goyena Copello, que nos hablará en el módulo 1 de Mirada 2021 sobre temas de derecho sucesorio, de aciertos y desaciertos del Código Civil y Comercial de la Nación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes. La verdad que es un placer, después de un año de ausencias recíprocas, poder reencontrarse con los colegas en esta situación tan particular que estamos viviendo, en la cual participo, porque yo desde el mes de marzo del año pasado estoy en cuarentena acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y si bien ya me han dado la primera vacuna, no me dejan salir hasta que no me den la segunda. Bueno, Dios dirá. De todos modos, vamos a lo nuestro porque el tiempo es breve. La verdad que hablar de aciertos y desaciertos del Código Civil y Comercial en materia de sucesiones es bastante complejo, no porque no salten a la vista, sino porque realmente el código trae una carga legislativa sumamente compleja. Si ustedes toman la edición oficial, se van a encontrar con que hay 121 profesores, abogados, entre redactores y arregladores y revisores. Pese a esa multitudinaria cantidad de participantes en su redacción, en su revisión y en su corrección, goza de un problema de desconocimiento de su progenitura, porque he tratado de hablar muchas veces con algunos de los redactores conocidos y nadie se hace responsable del código. No, yo hablé de tal artículo, yo hice tal otro artículo, yo hice esto, o sea, nadie es responsable de nada. En su momento, allá por el año 2011, cuando se comenzó el proyecto, la doctora Aida Kemmelmacher me ofreció colaborar en la redacción de la parte de sucesiones con el doctor Magín Ferrey de la Universidad Litoral, cosa que acepté de mucho gusto, pero a la semana, porque íbamos a hacer 2, a la semana ya éramos 5 y a los 10 días éramos 9, motivo en el cual yo saludé, le dije gracias y me fui. Eso viene a colación de que yo también soy responsable a lo mejor por ausencia, pero yo sé esas manifestaciones colectivas sobre mismos temas, lo complejas que son. Después Aida Kemmelmacher me dijo, si vos hubieras estado, hubieses podido colaborar en que saliese mejor. Le digo, vos fuiste de la comisión y lo mismo salió todo mal. Así que acá no hay nadie que sea responsable de todo. Bueno, esto es para que más o menos sepan un poco que nos vamos a mover en una tierra sumamente movediza. Y comienza siendo movediza por una cuestión simple. No hay uniformidad de lenguaje. Si ustedes recorren la parte de sucesiones, van a ver que a los herederos, en una parte se les llama herederos y coherederos. En otra parte se les llama condóminos, en otra parte se les llama copartícipes, en otra parte se les llama comuneros. ¿A qué se debe eso? Primero, a que han sido muchos los que han escrito sobre el tema. Y segundo, cada uno puso una terminología, en mi entender, y creo conforme a toda la doctrina especializada, equivocada. No es lo mismo un coheredero que un condómino, ni que un comunero, ni que un... en fin, las terminologías que utilizan son sumamente diferentes, lo cual demuestra que evidentemente más de uno no tenía claro de qué tenía que hablar. Y ahí es el resultado que vamos a ver en cuanto
a ciertas distorsiones que hay. Cada uno hizo un pedacito sin consultar al otro. El problema de estos códigos que tienen una gran carga política es que no hay una revisión final. El doctor Magín Ferrer dijo en una, y es público porque lo dijo en una conferencia que dimos en su momento presencial en San Isidro, que ellos estaban trabajando en el anteproyecto y un día les dijeron, traigan todo como está, que eso tiene que salir así. Y esa falta de revisión y la improvisación es lo que nos arroja de lleno a lo que vamos a decir ahora. En fin, de todo modo, no todo es malo, pero hay cosas que podrían haberse subsanado y haber corregido y armonizado para bien, sobre todo de los abogados, no tanto de uno que ya está de vuelta, pero seguimos litigando, sino los que aprendieron el código viejo o tienen que aprender de primero para litigar. Así que aclarado todos esos preámbulos ese, les aclaro ahora los aciertos. Aciertos hay varios. El primer acierto que tiene que ver con el derecho sucesorio es que se sacó la ficción de la continuación en la persona. Eso que venía desde el derecho romano, está bien, tenía una carga hereditaria, vaya la redundancia, muy importante, pero todo el mundo sabía que sobre lo que se sucedía era sobre los bienes, no era continuación de la persona, no había una transmutación genética, sino simplemente una asunción de roles. Y eso es lo que dice actualmente el artículo 2277, cuando comienza el capítulo de sucesiones, refiriéndose a que lo que se sucede son la titularidad de los derechos y deudas, ¿no? De derechos, acciones, deudas, o sea, nada más que la parte de derecho, no la parte personal. Y se hace a partir del momento del fallecimiento del causante. Esto va de la mano con otro acierto relativo que también tiene, y digo relativo porque cierran una puerta pero abren una ventana, y es en cuanto a la responsabilidad ultra vires. La mayoría de ustedes debe haberse recibido aprendiendo el tema de la responsabilidad ultra vires, etcétera, etcétera. El código dice que no, que solamente hay 2.317, que los herederos responden por las deudas, por cargas de la herencia con los bienes que reciben. Sin embargo, el artículo 2321, con posterioridad, dice que también responde con sus bienes propios en los casos de, y los casos de eran los de aceptación forzada del régimen anterior, lo cual hace que, si bien es cierto que nominativamente la responsabilidad es intravires, no se responde más que con lo que se recibe. Si no se hace el inventario, se venden en forma privada bienes, etcétera, etcétera, entonces ya el heredero sigue siendo responsable con sus bienes propios. O sea que habría, en cierto modo, una responsabilidad ultravires emergente de la responsabilidad por no haber cumplido pasos necesarios. Todo eso se hubiese subsanado, que era la idea que yo al principio pensé que se iba a dar en cuanto a la responsabilidad dentro de los bienes, ¿no? Y no más allá de ellos, o sea, para cerrar cualquier problema de responsabilidad ultravires, un sistema parecido al que tiene el derecho anglosajón, donde al fallecimiento de una persona, todos los bienes se transmiten a un administrador, el administrador liquida todos los bienes, paga las deudas y le entrega el remanente a los herederos. De tal manera que el que no cobró, tendrá que promover otro tipo de acciones si es que quedan bienes en la masa y punto. Acá no tiene nada que, no tiene raíz nuestro derecho con el anglosajón, pero podría haberse tomado como una medida intermedia para evitar esto que sigue siendo ficticio y que nos puede llevar, porque todavía no está funcionando a full todo el tema de
de la legislación. No se olviden que hay quienes no conocen la mecánica y hay quienes no lo usan, ¿no? Entonces va a ser con el tiempo cuando se van a ir viendo algunos de estos problemas que algunos advertimos, ¿no es cierto? Ese es en fin, digamos, el primer acierto, la responsabilidad de Tamires y la posibilidad de no ir más allá. Cumpliendo los pasos que indica el código, no habrá responsabilidad ultravires. Lo que pasa es que, claro, dentro de eso hay que ver si por vía de sanción no se llega. Otra cosa que también es un acierto es la reducción al plazo de aceptación de la herencia. El código de Vélez-Sarsfield decía que el plazo para resolver entre la aceptación o repudio de la herencia es de 20 años. El código actual habla de 10. Eso achica enormemente la posibilidad. Lo que no queda clara tampoco, igual que allá, es si bien el artículo dice que se pierde el derecho a aceptar, la caducidad a aceptar, después no dice, una vez intimado, en qué carácter queda si no se pronuncia, lo cual genera otra confusión más. Es evidente que el código tendría que haberse armonizado porque ustedes van a ver algunas normas, van a decir, no, pero tal artículo dice esto y tal artículo, ¿cuál tiene preeminencia? El código no, como ley única, con un montón de apartados que son sus artículos, un artículo no manda más que otro. Un artículo no manda más que otro. Lo que pasa es que el funcionamiento puede ser que en base a la búsqueda de la justicia, que es lo que se busca a través de todas estas cosas, sea más proclive a aplicar tal artículo que a tal otro si se dan las circunstancias de tal o cual. Pero así en abstracto no se puede hablar. Miren ustedes, por ejemplo, y es una demostración categórica de la dicotomía de opiniones y de eso. En materia de indignidad, por ejemplo, se dice que la caducidad a pedir la indignidad es por el transcurso de 3 años. O sea, si partimos de que la caducidad en principio lo que extingue es el derecho, ¿no es cierto? Tenemos que son 3 años. En materia de prescripción, se dice que la prescripción de la acción de indignidad prescribe a los 2 años. O sea, que ustedes tienen 2 años para que prescriba la acción y 3 para la caducidad. Ahora, si pasaron los 2 y no pasaron los 3, ¿qué pasa? Uno tiene derecho a pedir la caducidad y ¿cómo la pide si la prescripción como tal de la acción ha desaparecido? Sin embargo, los 2 artículos son exactamente equivalentes y bueno, y es una de las cosas que tendrá que arreglar alguna ley a futuro, además de algunas otras que han intentado hacerlo, pero no se ha logrado. Bueno, otro de los aciertos de la ley es la reducción de la porción disponible o de la legítima de 4/5 a 2/3. La legítima 4/5 era de vieja data, viene del fuero de Vizcaya y tenía 500 años. Tiene 500 de antigüedad y de hecho era la que regía en nuestro país el Código Civil Español de 1851, que nos rigió en cierto modo hasta la entrada en vigor del Código de Vélez-Sarsfield, igual que las leyes de enjuiciamiento, o sea, los códigos procesales, que un poquito antes, pero más o menos para la misma época, establece, conforme a la Constitución española también, que el Código Civil rige para todos aquellos que no estén sujetos a fuero, ¿no? Fueros son derechos regionales españoles y algunos tenían legítima, otros no tenían legítima, los que tenían legítima tenían 2/3,
quintos, pero la mayoría tenían los 4/5, que fueron los que recibimos nosotros a través de Vélez Sarsfield. Los 4/5 era mucha legítima, sobre todo porque disponer del 20% ha sido sumamente criticado. Primero, porque no daba más un margen claro para que se pueda disponer por testamento, lo cual hace que en nuestra legislación y en nuestra vida diaria la gente no esté acostumbrada a testar. Hay muchos testamentos, pero la mayoría de las veces la gente muere intestado porque, aun queriendo disponer de algo, no lo hacía porque tenía solamente un 20%. Y no todo el mundo tiene 100 millones de dólares para regalar 20. Bueno, el llevarlo a un tercio está muy bien, creo yo que está muy bien, porque permite hacer mejoras. Lo que pasa es que en este tren de hacer mejoras, dentro de ese margen de 2/3, realmente el código ha hecho un desaguisado tremendo. Y les explico por qué. ¿Cuál es la referencia que ellos tomaron? El Código Civil Español. El Código Civil Español prevé la herencia dividida en 3/3. 2/3 conforman la legítima y 1/3 es de libre disponibilidad. Eso se lo puede dejar. Ahora, dentro de los 2/3 de legítima, el español sujeto al Código Civil puede elegir uno de esos tercios y mejorar a uno de sus herederos forzosos, ¿no? Con ese tercio o parte del tercio. Bueno, o sea, que los 2/3 están reservados a los herederos forzosos, ya sea por partes iguales, si no se dispone lo contrario, o mejorando a uno de ellos, inclusive con ese tercio. Nuestro código adopta los 2/3 y adopta uno de libre disponibilidad, pero además genera un conflicto sumamente complejo y es que el tercio se puede mejorar a un hijo discapacitado o que tenga una serie de problemas comunicativos, sociales, etcétera, etcétera, sea así, o sea, que no esté bien de salud, lo cual genera un grave problema. Un grave problema porque no solamente le puede dejar la porción disponible, el tercio de libre disponibilidad, sino que también le puede dejar el otro tercio. Como usted se da cuenta, el conflicto puede ser grande porque si ven el código, las posibilidades del testador a favor del descendiente con esas características son muchas. Y lo peor es que el descendiente lo adquiere en propiedad, por lo cual si se llega a curar o si se llegase a restablecer en su salud dentro de esos parámetros que le marca el código, que todo está sujeto a lo que digan los médicos, ese bien no vuelve, no le deja el usufructo y después eso se puede, en caso de curarse, se puede recomponer con los demás herederos forzosos. Con lo cual, un padre que tiene 10 hijos y un hijo no puede ser discapacitado, pero puede ser también disminuido en sus aptitudes físicas, lo cual no le impide casarse, tener descendencia, etcétera, etcétera. A ese hijo le puede dejar 2/3, o sea, el 66% de la herencia. Y a los otros 9 tienen un 33% para repartir entre ellos. Ustedes dirán, esto es ciencia ficción. No es ciencia ficción, lamentablemente, porque ya con el régimen de Vélez Sarsfield se hacía un alambicado sumamente complicado con sociedades, etcétera, etcétera, para beneficiar a unos hijos que a veces estaban sanos y a veces no tanto, con sociedades, etcétera, etcétera. Y eso, obviamente, subsanado por esta libre disponibilidad que el código brinda. Así que hasta ahí, aún la mejora de los 2/3 como legítima y tener 1/3 de libre disposición, trae aparejado un grave conflicto y una grave situación cuando se abre la posibilidad de que a un heredero forzoso se le deje
reunidas ciertas circunstancias, las 2/3 partes de la herencia, la de libre disponibilidad y la de mejora. Bueno, hasta ahí podríamos decir a grandes rasgos que estamos en la parte positiva del código, o sea, responsabilidad intravires, achicamiento de la porción del plazo para aceptar, amplitud de la porción disponible o reducción de la legítima. Pero ahora vamos a hablar de los desaciertos del código. Los desaciertos del código son muchos, y son muchos debido a eso que hemos señalado, de que tenemos las complejas situaciones provenientes de diferentes fuentes. A ver, por de pronto, el código lo primero que trae es, mejor dicho, lo primero que nos interesa como llave a todo el proceso, a todo el sucesorio, es que regula el proceso sucesorio. O sea, contiene un capítulo, el título 7º, dedicado al proceso sucesorio. Así lo denomina, proceso sucesorio. Una cuestión que, como su nombre lo indica, estaría reservado a las provincias que tienen para sí toda la normativa procesal. Cuando surgió de los juicios, cuando apareció esto en el código, yo la consulté a la doctora Kemmelmacher y le digo, mirá, ¿cómo fue que introdujeron algo procesal en un código de fondo? Y entonces ella me dijo, y todo esto lo pueden repetir porque me lo dijo a mí y de todo el mundo sabe, que con Lorenzetti, con el doctor Lorenzetti, habían pensado que así como la ley de quiebras tiene dentro de la propia ley la forma de tramitar las quiebras, ellos pensaron que el Código Civil podía tener dentro del libro de sucesiones la forma de tramitar las sucesiones. Esto, bueno, corre por su cuenta si es óptimo o no es óptimo, ha generado un montón de problemas en provincias que siguen aplicando sus códigos procesales. Tiene sus cosas buenas porque limita o prácticamente suprime la publicación de dictos que nadie leía, ¿no es cierto? Lo sustituye por un registro, eso por un lado. Después avanza en lo mismo como muy similarmente al código procesal anterior, que avanzaba sobre la ley de fondo diciendo que la declaratoria de herederos y la aprobación del testamento importaba la posesión de la herencia, cosa que no podía estar en el viejo código procesal, pero como en el Código Civil de Vélez Arfiel no estaba qué acto importaba la posesión hereditaria que establecía el artículo 3410 y siguientes, bueno, lo aclaraban, pero lo aclaraban reconociendo o incorporando las soluciones que había tenido la jurisprudencia hasta ese momento, pero no lo aclaraban, no tenía validez, digamos así, como ley de fondo, pero de todo modo funcionaba como tal porque de todo la jurisprudencia ya lo había dicho, o sea que no es porque lo decía el Código Procesal, sino que el Código Procesal recordaba algo que ya había dicho la jurisprudencia, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que el Código Procesal anterior al actual que nos rige es el Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que es de 1863, o sea que era anterior al Código Civil de Vélez Arfiel, ¿no? Entonces, bueno, este vino 100 años, casi 100 años después, a conformar toda la parte procesal y trajo lo que algunas cosas que avanzaban sobre el derecho fondo, pero no porque lo modificasen, sino simplemente porque declaraban algo que la jurisprudencia ya había hecho. Así que aclarado que la primera anomalía que tenemos es la del código, la de la normativa del proceso sucesorio dentro de la normativa general, vamos a ir ahora a las más sustanciales.
Las más sustanciales es que si bien el código habla el código civil de Vélez Sarsfield hablaba de herederos, dividía los sucesores entre tres grandes grupos: los herederos, los legatarios de cuota y los legatarios particulares. Este código hace algo que es sumamente curioso. No sumamente curioso por lo que es, sino porque no se le ve exactamente de qué manera se soluciona algo que es lo que todo código tendría que obtener o tender a hacer con posterioridad, 100 y pico de años de vigencia del anterior, que había sido objeto de críticas en algunos aspectos, pero en otros no. El código, en cuanto a las formas de suceder, habla de herederos, herederos de cuota y legatarios particulares. Y este heredero de cuota, que establece el 2248, no se sabe exactamente, no se sabe, 2284, no se sabe exactamente qué es como heredero, porque en realidad su figura calza exactamente en la del legatario de cuota, ¿no? O sea, el heredero de cuota no tiene vocación al todo como los herederos, sino que tiene solamente vocación a una porción determinada en la herencia, que era lo que antes venía a recibir el legatario de cuota. Vélez Sarsfield se apartó de la fuente francesa porque el Código Civil francés, el Código Napoleón, establecía tres clases de sucesores. El heredero era solamente el pariente en grado sucesible. Entonces, había un viejo adagio, una vieja frase francesa que decía: solo Dios puede hacer al heredero. El que recibía todo merced a una institución, lo que nosotros conocemos como institución de heredero, ¿no?, testamentaria, a ese se llamaba legatario universal. Y después, en el derecho francés, y después a todos los otros, de cuota o de lo que fuera, se llamaban legatarios particulares. ¿No es cierto? Bueno, ese legatario universal del derecho francés ha desaparecido o no existe en nuestra legislación, pero el código ha hecho un híbrido de lo que sí existía en nuestra legislación, en el código de Vélez, del legatario de cuota, que acrece en su cuota, pero no tiene vocación al todo, y que hoy es el que se denomina legatario heredero de cuota. Antes era legatario de cuota, ahora se llama heredero de cuota. Esto puede llevar a muchas confusiones. Primero, en cuanto a la figura arquetípica de un heredero como interviniente en la sucesión. ¿Tienen o no tienen capacidad para abrir la sucesión como cualquier heredero, o tienen que esperar a que el heredero, o intimar al heredero como era antes, para que abra la sucesión? Pero bueno, hasta ahí no pasa más que del nombre y del conflicto. Pero, en fin, en vez de tratar de subsanarse el tema, subsanar conflictos, en algunos casos, y yo ya los he tenido en procesos, se han generado. Pero vayamos un poco más allá. El heredero, la vocación de cualquier heredero, la aptitud del heredero para recibir los bienes, choca a veces con lo que el código declaraba incapacidad para suceder, que en realidad no era incapacidad, era una ineptitud para suceder, porque capaz era siempre y cuando reuniese los caracteres que tenía que tener cualquier sucesor. Pero sí, esa capacidad para suceder era contradicha cuando ese heredero había incurrido en ciertas causales que se denominan, ustedes saben, de indignidad, por los cuales él podía ser apartado de la herencia. Nuestro código el nuevo código tiene también la indignidad, pero con ciertas características que producen sobresalto. Y ustedes van a ver por qué. En el régimen de Vélez Sarsfield, la indignidad siempre debía ser, bueno,
siempre, salvo un caso, pero que ya es prácticamente concomitante con el fallecimiento, siempre tenían que ser por hechos anteriores a la muerte del causante. O sea, el llamado a suceder, que era apartado en virtud de la indignidad, lo era por algo, por algún hecho que había cometido contra el causante o contra algunas personas allegadas al causante antes del fallecimiento del causante. La única excepción que había era la de aquel que, habiendo fallecido el causante de muerte violenta, no hubiese denunciado el hecho, o sea, de que ha muerto de muerte violenta, dentro de los 30 días de producido el fallecimiento, salvo que la autoridad hubiese actuado de oficio. O sea, hay que esperar que lo maten, ¿no?, para salir a hacer la denuncia. Nuestro código, el código actual, es una barbaridad porque no fija plazo para que sucedan ciertas cosas, y entonces ahí es donde juega lo que antes les anticipé sobre la eventual prescripción o caducidad del derecho a pedir la indignidad. ¿Por qué? Porque no solamente se es indigno por haber cometido algunos de los actos contra el causante previstos en la ley anterior, dicho de otro modo, más o menos son los mismos, sino que además hay algunos casos que son verdaderamente haberle faltado el respeto con posterioridad a la muerte. ¿Qué es faltarle el respeto con posterioridad a la muerte? Haber dicho era un sinvergüenza y entonces o no era buena persona o bueno, hay que ver, levantar una leve sospecha sobre su idoneidad profesional inclusive. No, mira, era médico, pero era muy peligroso. O era abogado, pero sabés las cosas en las que andaba. Y todo eso, está bien, usted dirá, bueno, también si alguien va a heredarlo y habla así, pero a veces no es cuestión de que se hable, sino de cómo se habla y entre quién se habla. Y evidentemente la posibilidad dentro de los 2 o 3 años de haberse diferido la herencia y haber recibido los bienes que se le pueda pedir, no, venga, devuélvalo porque usted antes de ayer en un restaurante, en una comida, estuvo criticando al causante, es bastante grave. Y lo peor es que todo puede ser. Todo puede ser porque si ustedes leen el código van a ver que es bastante amplio todo lo que dice. Y entonces, si es amplio, toda la amplitud es interpretativa y la interpretación va a depender del juez y de la Cámara. Y bueno, eso es bastante complicado y nos lleva a considerar que teniendo que acotarse algo que es de interpretación restrictiva, se abre un ventanal, no una ventana ya, un ventanal por el cual puede pasar cualquier cosa. Cualquier interpretación puede llegar a ser válida si los magistrados se convencen de que eso es una falta de respeto a la memoria del causante. Con lo cual, ya verán ustedes a dónde se puede llegar. Bueno, eso es en cuanto a la indignidad. Otra de las formas complejas y realmente lamentables, ¿no?, de uno de los desaciertos es que así como amplía la capacidad por indignidad, las causales por indignidad, haciéndolo enorme, suprime la desheredación. La desheredación antes era una causal de las 3 que permitía el código, en las cuales una persona que las había sufrido, en un testamento, por acto público o no, pero tendría que ser probado, decía que afirmaba que a fulanito de tal, a su heredero, lo separaba, no quería que heredase porque había cometido tal causal en contra de él. Bueno, eso ha sido suprimido y ha sido, mejor dicho, ha sido suprimido, no se ha incorporado, porque el doctor Magín Ferrer me comentó esa vez que ellos estaban trabajando
en las causales de deceleración cuando le sacaron los borradores de lo que habían hecho. Con lo cual, si bien los que estaban en el tema tenían proyectado hacer deceleración y causales un poco más claras, ¿no? Y ayornarlas un poco, nos quedamos sin causales de deceleración. Ustedes dirán, bueno, pero en definitiva, si hay indignidad, se le puede, por vía de indignidad, sancionar. Sí, pero la vía de indignidad funciona de una manera diferente. Esto es por vía de acción. Y si bien la deceleración tenía que constar en un testamento, ya quien tomaba la directiva era el propio interesado que se sentía ofendido. Y entonces los herederos lo único que tenían que salir a hacer es corroborar que esa causal se había configurado con los hechos X y tales. En cambio ahora la indignidad amplia permite que cualquiera tenga que tomar la iniciativa. Y eso no siempre es fácil porque a veces no se conoce. A veces el testador manifestaba como causal o daba como causal de deceleración una causal emergente de hechos que él conocía y que los demás no conocían, pero que en base a lo que él había interpretado como tal, debía ser probado. Pero ahora no, ahora se lo deja solamente a los coherederos, quedan solamente los coherederos que tienen que salir a esgrimir las causales amplias y conflictivas, con todos los pros y los contras que tiene eso dentro del margen familiar, ¿no? Porque en definitiva, si no se trata de familia cercana, no hay vocación hereditaria que se pueda declarar la indignidad. Bueno, así que bueno. Otro tema que tiene que ver con y es el tema de los testamentos. El Código Civil de Vélez Arfiel traía un montón de testamentos, porque eran otras épocas, era hace 150 años o 160 años, y obviamente la realidad del país y del mundo era diferente. Por eso tenía el testamento, tenía tres formas ordinarias de testar, que era testamento por acto público, el testamento anógrafo y el testamento cerrado. Y 5 o 6 formas especiales, testamento en caso de epidemia, en caso de guerra, en caso de testamentos municipales, etc. Hoy en día, con muy buen criterio, que hubiese sido uno de los aciertos del código, si no hubiese metido la pata también en otro aspecto, suprimieron casi todos los testamentos especiales. Pero lo más gracioso es que la forma de suprimirlos ha sido muy particular. Vayamos primero a las formas de los testamentos especiales. Se han suprimido casi todos. Y lo que no han suprimido, por ejemplo, el testamento consular, ¿no? Es porque ya la ley de servicio exterior de la nación le confería antiguamente las facultades a los cónsules para otorgar notarialmente todos los actos que el país podían llevar a cabo los escribanos. Para eso a los consulados, el Colegio de Escribanos de la capital federal les provee de papeles de actuación notarial para que extiendan poderes, autorizaciones, inclusive compraventas, testamentos, etcétera, etcétera. Pero sobre ese tema vamos a volver porque el arreglo tampoco está tan bien hecho. De las tres formas ordinarias, el testamento por acto público, que es aquel que se lleva a cabo frente a un escribano, el Código Civil de Vélez decía 3 testigos y el actual lo reduce a 2, cosa que es bastante buena porque obviamente 3 testigos era mucho, era lógico en la época de Vélez,
donde los testigos tenían que ser del lugar por el tema de la prueba, etcétera, etcétera. Pero después ya no tenía mucho sentido. Y si bien podría haberse suprimido, cosa que yo no hubiese estado de acuerdo en suprimirlo, porque podría prestarse a los testamentos fantasmas, ¿no es cierto? Sí, dos testigos está bien. Pero hasta ahí el testamento por acto público se mantiene. Después el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, que todos sabemos, es manuscrito íntegramente, de fecha, pie, cuerpo y firma del causante. No basta con que lo haga, sino que hay que presentarlo y tiene que reunir esas características y hay que probarse que la letra es del testador. En el régimen viejo se hacía mediante una audiencia en la cual concurrían testigos ofrecidos, gente que lo conocía, gente que lo había visto firmar, gente que recibía cartas, etcétera, etcétera, y reconocían la letra y la firma del causante. El código nuevo lo mantiene, pero obliga a que la letra sea certificada, o sea peritada por un perito calígrafo. Y acá nos encontramos con un problema bastante complejo. Primero, ya no basta con que se la reconozca, aunque todos estén de acuerdo, aunque hay dos fallos que dicen que sí, que si todo el grupo familiar reconoce que esa era la letra del causante y en definitiva lo único que hace el causante es repartir los bienes entre ellos, diferencias más, diferencias menos bien. Pero estos son fallos aislados. Usted sabe que ya no hay más plenarios, así que tampoco va a haber posibilidad de que se convoquen a plenarios para eso, y entonces habrá que atenerse a ver si se acepta o no se acepta. Pero el tema no pasa por ahí. El problema es que la gente cada día escribe menos. Eso ha motivado ya artículos de fondo e inclusive notas periodísticas respecto a dos cosas. Primero, que la gente ya no manuscribe. O sea, las cartas rara vez se mantienen epistolares, siempre son, ahora se ha convertido en el email, el WhatsApp, y obviamente hay mucha más gente, o mejor dicho, hay mucha menos gente que sabe cómo era la letra cursiva del causante. Además, hoy en día, la mayoría de los nativos digitales escriben en caracteres alfabéticos pero gráficos, o sea, no hacen cursiva la letra, sino de imprenta. Y eso también genera otro problema en cuanto al reconocimiento. Yo vi un caso, lo tuve, pero al final, cuando ya estaba muerto el asunto, en el cual el marido había hecho un testamento a favor de su conviviente, mejor dicho, un testamento hológrafo. No tenía dinero forzoso ni nada, pero lo había hecho, en aquella época él escribía en caracteres de imprenta. Y el perito calígrafo dijo que no tenía ninguna forma de reconocer los caracteres de imprenta porque su firma, obviamente, era cursiva. Y el juez lo aprobó y la Cámara lo aprobó y esta señora se quedó sin nada por eso. Entonces, ya en la Nación de hace ya 4 o 5 años, Pedro Barcia, presidente de la Cámara Argentina de Letras, decía que qué va a pasar con que se va perdiendo la escritura, se va perdiendo el lenguaje escrito de puño y letra, o sea, el lenguaje manuscrito. Y eso, que él lo decía como un problema, obviamente, de la literatura, acá es un problema del derecho. Y evidentemente tiene poca solución. Así que eso yo creo que ha sido un desacierto. Yo sé lo que quiso hacer, o supongo lo que quiso hacer los redactores del código, el que le haya tocado, y es evitar las falsificaciones. Es cierto, hay legislaciones,
como por ejemplo Brasil y Perú, que no aceptan el testamento hológrafo, casualmente por el riesgo de que sean falsificados. Es cierto, pero también es cierto que en nuestro país se han dado pocos casos comprobados, ¿no? Después habrá algunos que uno tiene las dudas y todo lo demás, pero comprobados de que hayan sido falsificados los testamentos, porque había que llevar testigos, había que arriesgarse y todo eso. No sé. Yo, de todos modos, ante este hecho, propuse en su momento, y lo tengo publicado, que quien haga un testamento hológrafo haga también un cuerpo de letra. Un cuerpo de letra que eso lo puedo, en fin, una serie de palabras desde la A a la Z, y de esa manera pueden asegurarse, claro, reconocida, ¿no? Pueden llevarlo al banco y que le certifiquen la firma que está al pie, porque en definitiva, cuando se certifica la firma, también está certificando que si ese señor llevó eso para certificar, se supone que lo que está arriba está escrito por él, porque otra forma no va a haber de probarlo y hay riesgo, y puede haber riesgo de que eso se conduzca a una injusticia que es contrariar la voluntad del testador. En definitiva, si lo que uno quiere, lo que el derecho quiere y lo que los jueces tienen que ser proclives es a interpretar la voluntad del testador por lo que quisieron hacer, obviamente nada mejor que comenzar partiendo de la base de saber con certeza que esa es la voluntad del testador. Porque está bien, ustedes me dirían, pueden hacer testamento por escritura pública, por acto público. Sí, es cierto, pero no se olviden que en general los testadores que son muy generosos para después de muertos son un poquito tacaños en vida. Y entonces ya gastar en un escribano, ya de gastar eso muchas veces los contradice y ya no quieren hacerlo, sobre todo si no están muy seguros si el día de mañana no van a tener que hacer otro testamento, modificar alguna cláusula siquiera, etcétera, etcétera. Entonces optan por el testamento hológrafo. El testamento hológrafo tiene la ventaja de su secreto, porque aunque más no sea el testamento por acto público, lo conoce el escribano y dos testigos. Pero el testamento hológrafo no es necesario que lo conozca nadie más que el testador, pero tiene ese inconveniente que después hay que salir a probarlo. Y ya que en testamento hablamos, tenemos la tercera forma, el testamento, que era el testamento cerrado, que el nuevo código lo ha suprimido. No me pregunten por qué, pero lo ha suprimido. Era un híbrido entre el testamento hológrafo y el testamento por acto público. Testamento cerrado, que yo lo vi funcionar y funcionaba bien, es cuando una persona sabe manifestar su voluntad, qué es lo que quiere hacer, pero no sabe expresarse bien por escrito. Entonces se podía hacer de cualquier manera, lo podía hacer cualquiera, inclusive por máquina de escribir, etcétera, etcétera, leerlo, él lo leía, veía que estaba bien, lo firmaba y después se ponía ese pliego, que no necesitaba tener fecha ni nada, simplemente de las disposiciones escritas, y inclusive podían ser escritas por otra persona o por la máquina o como fuere, él lo firmaba, lo ponía dentro de un sobre y se lo presentaba a un escribano en presencia de 5 testigos. El escribano, antes de la última ley notarial de la Ciudad de Buenos Aires, tenían 3 actos que podían llevar a cabo extraprotocolares, ¿no? Uno era el inventario, inclusive de las sucesiones, y otro era el acta del testamento cerrado. El escribano procedía en la carátula del testamento cerrado, o sea, de ese sobre o del pliego que lo contenía, dejar asentado que fulano de tal, con tal fecha, con todas las individualizaciones del caso, obviamente, en presencia de los 5 testigos que también se enunciaban en cuanto a individualizar los domicilios y todo lo demás, le había presentado ese sobre diciéndole que contenía su testamento para que se abriese después de su muerte. De eso no quedaba constancia en ningún lado.
lo cual generaba el riesgo de pérdida, extravío o simplemente omisión de tenerlo. Pero lo cierto es que ustedes dirán, 5 testigos son muchos, sí, pero a lo que apuntaba el testamento ese era que el día de mañana, cuando se muriese, la mayoría o una gran mayoría pudiesen ser citados a reconocer en una audiencia judicial que tenía que mostrarse el sobre, tenía que expresarse en qué condiciones estaba, que reconociesen los testigos que esa era su firma, que el sobre no estaba abierto y que se mantenía tal cual cuando lo entregaron, etcétera, etcétera. ¿No? Eso era, o sea, no era necesario que fueran los 5 testigos, bastaba con que fueran 3 de los 5, e inclusive si las circunstancias eran justificables, bastaba con 2. Pero, bueno, les digo, eso se suprimió y no me pregunten por qué, porque nadie me supo dar razón de por qué se suprimió el testamento cerrado, que como yo les digo, lo he visto funcionar en 2 o 3 oportunidades y cumplió su cometido. También es cierto que en una de esas oportunidades, y valga esto como para contradecir lo que les acabo de decir, comparecimos el abogado, o sea yo, con los 5 testigos ante una escribanía que conocía el testador y procedimos a levantar el acta, procedió el escribano a levantar el acta, puso los 5 testigos y al término del acta dijo, bueno, esto lo voy a guardar en la caja fuerte y espero que no pase como en uno que tengo ahí, que hace más o menos, no sé, 25 años que tengo el registro y cuando recibí el registro ya estaba el testamento ese en la caja fuerte y no sé ni si vive, ni si se murió el testador, ni nada. Obviamente eso era grave inclusive por no haberse preocupado siquiera por averiguar si se había muerto o no. Pero bueno, esos eran los inconvenientes que tenía ese testamento, esa forma testamentaria. Pero de todos modos, ya le digo, es eso los pros y los contras que tenía ese testamento, que yo lo vi funcionar y salvo esa anécdota que viví y que me llamó mucho la atención, no, que yo sepa, no presentaba otro inconveniente. Bueno. De todos modos, lo que hay que tener presente, es que todos estos inconvenientes o desaciertos, va a haber que verlo funcionar. Porque a lo mejor uno se llevado porque se ha pasado toda una vida bajo el régimen del código de Vélez Sarsfield, al cual, como hablábamos la vez pasada con otro profesor, todavía no habíamos terminado de determinar el alcance de algunas normativas, nos cambiaron todas y ahora hay que aprender de nuevo, ¿no? Hay que aprender de nuevo, pero que nos sirva por lo menos lo que hemos sabido para más o menos saber dónde hay pro y dónde están los contras. Dentro de esa situación tan particular que tiene todo el proceso, el desarrollo del proceso en sí no ha variado en nada, salvo esta situación del teletrabajo, ¿no es cierto? Pero que llegó para quedarse. Se han modificado un poco las circunstancias, la parte procesal ha tenido que adecuarse a las nuevas normativas, pero en definitiva a lo que apuntamos es a que todo sigue funcionando por los mismos carriles. Habrá que ver ahora, ante cada conflicto y cada punto, qué sucede. ¿Qué sucede y cómo lo resuelven los jueces? Porque, como les dije, la falta de convocatoria a plenarios nos encuentra con que no podemos unificar criterios, no hay posibilidad de unificar criterios, y eso va a llevar a que uno depende del juez y la sala que le toque. No se olviden que, según un dicho popular, justicia es lo que en sala de 3 opinan 2. Entonces eso nos lleva bastante
bastante de las narices a correr un alea. Bueno, otro tema que no sé si es acertado o no, para mí ha sido un desacierto, es en materia de sucesión vacante. La sucesión vacante, pero antes les voy a contar el tema del régimen perdón, vuelvo al testamento, no al testamento cerrado, sino al testamento diplomático. El testamento diplomático o el testamento consular, que era la otra forma prevista por el código, después voy a vacante. El código de Vélez contenía un artículo que decía que el argentino que estuviese, en cuanto a las formas de testar, que el argentino que estuviese en el extranjero podía testar ante el jefe de la legación argentina, ¿no?, con 2 testigos, y que el jefe de la legación procedía a tomar la nota de sus disposiciones, a firmar al final del acto, algo típicamente notarial, ¿no? Y a remitirlo a la Cancillería para que éste lo mandase protocolizar en la ciudad capital. Eso está bien, inclusive la terminología en aquella época. El código actual, que ya les dije, suprimió de las 3 formas ordinarias 2 y de las extraordinarias casi todas, menos esta, transcribió el artículo de Vélez Sarsfield. Si ustedes toman el artículo del Código 9, habla de la alegación, del jefe de la alegación que procederá a recibir el testamento, inclusive el testamento cerrado, que el Código Nuevo no lo prevé, el Código lo contiene. En el artículo dedicado al testamento consular, lo cual no solamente demuestra la improvisación y la barbaridad de los redactores, sino de que no haya nadie que haya leído y haya dicho, pero si este artículo se escapó del de Vélez Sarsfield, lo copió alguno, copy-paste, y acá lo tenemos y hoy en día está vigente. Por supuesto, está vigente adecuado como ya lo estaba en la época de Vélez Sarsfield, en la cual las funciones notariales de los cónsules se cumplían conforme a las normativas notariales y no al artículo ese. Pero en definitiva, en ese momento coincidía que podía hacerse ante el jefe de la legación o ministro o encargado de negocios. Hoy en día eso es una aberración, pues ahí lo tienen en el código. Así como se darán cuenta. Otra cosa que tiene que ver, y es que hay dos artículos, mejor dicho, hay 2 formas testamentarias que no están previstas y no se sabe si rigen o no rigen. Ni el código de Vélez Sarsfield, obviamente del testamento aeronáutico no podía decir nada, como ustedes se comprenderán, pero hablaba del testamento marítimo y señalaba todo cómo correspondía llevarlo a cabo, cosa que coincidía con la ley de navegación. Bueno, se ha suprimido el testamento marítimo en el código, pero se conserva la ley de navegación, lo cual el código no derogó el testamento marítimo, simplemente no alude a él, no dice deróganse tales cosas. Bueno, pero el código aeronáutico sí lo prevé en el artículo 68, creo que es, lo sigue previendo, y el código de Vélez no decía nada, por lo que se supone que el código aeronáutico sigue vigente porque no ha sido modificado. Un comandante de una aerolínea, de aerolíneas argentinas, una vez que yo le pregunté, me dijo que sí, que sí, que entre ellos, todos los papeles que lleva un avión cuando decola, ¿no? Entre ellos está un formulario para un testamento que quisiese otorgar a alguien a bordo conforme al artículo 68 del Código Aeronáutico, pero que nunca había visto ninguno. O sea que, en fin, no creo que hoy día los vuelos son tan rápidos pero podría darse.
Así que de esa manera y con esas particularidades que cerramos el capítulo de los testamentos, sin perjuicio que después si alguno quiere preguntar algo, eh, lo pueden hacer. Y ahora vayamos a la parte de la sucesión vacante. La sucesión vacante tiene, en el Código de Vélez tenía 3 etapas. La sucesión vacante, ustedes saben, es aquella que no hay ningún heredero o que el heredero es declarado indigno y no tiene, aunque con todas las contras que eso tiene, porque si no hay un legítimo contradictor, no puede haber, acción, porque la acción, el interés en la medida de la acción, pero lo mismo pues se podría llegar a dar. Se podría llegar a dar, o mejor dicho, se dio hace pocos años con el caso Barreda. La sucesión se declaró vacante, pese a que no había nadie que lo pudiese acusar a Barreda, que venía a heredar a su mujer, a su suegra y a sus 2 hijas. No había nadie legítimo para recibir los bienes y consecuentemente no había nadie que tuviese la acción. Sin embargo, la sucesión se declaró vacante porque un primo tercero, que sin vocación, esgrimió el derecho a una justicia acorde a un requerimiento social y moral. Y él pidió que se lo declarase indigno y la justicia de La Plata y la Corte de La Plata lo aceptó. Pero bueno, salvo esos casos, cuando no hay herencia, no hay testamento, perdón, cuando no hay herencia, cuando no hay testamento, cuando no hay un heredero que con vocación del Estado, los bienes van a pasar al Estado Nacional o a los estados provinciales. Pero siempre existe la posibilidad de que, existía la posibilidad que en un plazo de 20 años apareciese alguien y justificase ese dinero. Porque muchas veces se declaran cuando no se acompañan las partidas, son difíciles de conseguir las partidas y entre tanto se declaraba, la sucesión tramitaba como vacante. Pero la sucesión para tramitar como vacante tenía 3 etapas. La primera, de reputación de vacancia. Señor, mire, acá evidentemente, aparentemente no hay nadie que tenga derecho a la herencia. O quienes lo invocan no pueden justificar, el testamento no ha sido, depende de declarar su validez, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras tanto, vamos a llevar a cabo los actos conducentes a asegurar el patrimonio. Se nombraba un curador a la herencia vacante, que era el representante de la dirección de escuelas, porque por la ley 1420 las herencias vacantes iban al Consejo Nacional de Educación y en las provincias a las direcciones de escuela. Y esa etapa aseguraba los bienes, los inventariaba, los administraba por un plazo que era incierto, pero una vez que se terminaba todo eso y no había nadie que lo justifica, se venía después una segunda etapa, que era la declaración de vacancia. ¿Sí? Bueno, está visto que no se presentó nadie hasta el día de hoy. Bueno, vamos a realizar los bienes, vamos a entregar los bienes, o sea, los inmuebles que fuesen aptos por la ley 1420 tenían que ser dedicados al establecimiento de una escuela pública. Y los que no tenían que ser vendidos y su producido, lo mismo que el efectivo, los semovientes o lo que fueran el resto de los bienes, debían realizarse y el efectivo y su producido ir a la dirección de escuelas. Esa era el periodo de declaración de vacancia. Y después ya se lo cerraba con la entrega de los bienes al Estado y se acababa. Bueno, queda como el cierre. Hasta ahí, todo bien. El código nuevo lo limita a 2. La primera, reputación de vacancia, y una vez terminada la reputación de vacancia, los bienes se entregan directamente al Estado, sin que haya necesidad de realizarlo, o mejor dicho, se lo realiza durante el periodo de reputación de vacancia,
Con lo cual, quien se presente o logre realmente acreditar su vocación va a tener que recibir los bienes en el estado en que se encuentra. Y si no, tendrá que reclamar el producido, pero nada más que eso. Bueno, yo no sé si ustedes quieren hacer algunas preguntas porque me dijeron que la última media hora o los últimos 15, 20 minutos hay que dedicarlos a las preguntas. Lo que yo les he señalado es algo muy abuelo de pájaro porque lamentablemente esto daría para un estudio del código a través, pero ya a través de los módulos siguientes, que espero que se cumplan adecuadamente, tendremos oportunidad de volver sobre el tema, sobre los temas que ustedes pueden. Bueno, soy todo oídos. No sé si alguien ahí existen preguntas. Acá voy a contestar lo que me aparece acá, que es una... Lamento sinceramente que escuchen entrecortado, porque me tendría que haber avisado del colegio que lo escuchaban entrecortado. Yo la verdad que acá tenemos buena señal de internet, así que por eso, bueno. A ver, alguien preguntó, el costo de los peritos calígrafos es muy importante. Debería pensarse que no tenga relación con el monto del acervo y por otro lado aceptarse el reconocimiento de la firma por todos los herederos para... Yo creo, sinceramente, que si todos los herederos, inclusive los que no reciben nada, reconocen que es la firma, tiene que aceptarse. Y por eso les anticipé que hay dos fallos ya que sí, que lo reconocen. En cuanto a que el perito calígrafo vaya a hacer algo solamente por amor o por el precio, por un precio fijo, no creo que eso sea muy acorde con lo... Si nosotros no cobramos por las sucesiones algo fijo, tampoco se puede pretender que un perito no va a cobrar como un abogado, pero tiene que cobrar de acuerdo a la ley de arancel, inclusive la última ley de arancel, habla de los auxiliares de la justicia y señala los porcentajes. Entonces, a mí me parece que habría que hacerlo un poco, en fin, es como el escribano protocolizador. No rige como lo que va a cobrar el abogado, pero hay que pagarles en porción del trabajo que han tenido y del monto de los bienes, porque después de todo eso pasa en todas las cosas, ¿no? A ver. Acá me preguntan si el heredero de cuota tiene capacidad de abrir la sucesión. Bueno, yo creo que el heredero de cuota tiene en su nombre una aptitud extra y es considerárselo un poco más que un legatario de cuota, aunque en realidad no sea más que un legatario de cuota, y un poco menos que un heredero porque el heredero tiene vocación al todo, pero yo creo que sí, que lo puede abrir a la sucesión. Bueno, gracias por las ponderaciones, pero uno nunca queda satisfecho. Mire, acá en la protocolización del testamento el escribano cobra un honorario sobre el valor o sobre el bien, no, o sobre la evaluación fiscal. Un momentito. En la protocolización de testamento, teóricamente, el escribano cobra sobre el acervo hereditario. O sea que podría pedir la regulación en el mismo momento que la pide el abogado al final de todo, ¿no? O al menos cuando esté determinado el acervo. Él no necesita escribir, él necesita saber cuál era el contenido del testamento que protocolizó. Pero olvídense del BIR y olvídense de todas esas pautas de referencias comerciales o de venta, porque eso lo rige, porque no es solamente los inmuebles. Al contrario, los inmuebles son una consecuencia, pero él lo que tiene que hacer es
el conjunto protocolizar el testamento, tenga o no tenga bienes inmuebles en su contenido. Lo que el escribano no puede hacer cuando hace un inventario es cobrar sobre los inmuebles si es que los quiere inventariar, porque hay escribanos que quieren inventariar los inmuebles y los inmuebles no se inventarían. Se inventaría aquello que hay peligro de que desaparezcan, que sean sustituidos, etcétera, etcétera. Pero en materia de testamento, el testamento hológrafo es una unidad de conjunto con un contenido y sobre ese contenido que va a cobrar el escribano. A ver, acá me preguntan, perdón, ¿el heredero en representación tiene capacidad para abrir también todo heredero, salvo que sea condicional, ¿no? Tiene derecho a abrir la sucesión. Inclusive si viene en representación de su padre premuerto, de su madre premuerta o del abuelo, cualquiera que venga en representación como heredero tiene derecho. No es acierto haber mantenido la libertad para partir privadamente los bienes. Los bienes siempre se pudieron partir privadamente, ¿eh? Los bienes siempre el tema de la partición judicial es casualmente cuando no hay acuerdo entre los herederos, pero los herederos, tanto en el Código de Vélez como en el actual, si todos son capaces y están presentes y están de acuerdo, por eso hacen la partición en la forma y por los medios que ellos crean. Inclusive puede no haber equivalencia en las hijuelas, porque si todos los herederos son mayores de edad y se prestan conformidad en que uno se lleve tal cosa y que otra cosa, después no pueden quejarse porque ellos han tenido la oportunidad de ver y evaluar y avaluar el contenido de cada hijuela. Muchas veces sucede que uno le dan más a uno porque los necesita, etcétera, etcétera. Y el juez no puede venir a decir, bueno, a mí hácenme los bienes porque quiero saber si cada uno se lleva su parte. Si hay menores, la cosa cambia. Pero si son mayores y están de acuerdo, ¿no? Y ninguno está ausente, obviamente, puede hacerlo tranquilamente, por la forma y en las condiciones que ellos crean. Quien está usucapiendo, obviamente que a él no le importa la herencia vacante o no, porque en definitiva él está ejerciendo los derechos de propiedad sobre un inmueble que es oponible a cualquiera. Si el bien que está usucapiendo está sujeto al dominio privado, ¿no? Que lo puedo hacer. Si fuese el dominio público, no, porque no podría integrar una sucesión vacante. Pero el que está usucapiendo le da lo mismo que la sentencia se la dicte contra el Estado o contra un señor Juan qué sé yo, cualquier nombre. Así que el usucapiente le es irrelevante porque su relación de dominio es sobre la cosa. ¿Más preguntas? Bueno, hay alguien que dice en una sucesión la jueza no nos permitió hacer la partición dentro del expediente. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Si hubiesen apelado y hubiesen ido a la Cámara se lo revoca porque la partición está prevista. Cuando uno hace una partición, hay muchas formas de hacer la partición. La puede hacer por escritura pública, pero también la puede hacer en forma privada. Si hay plata, nos repartimos la plata, señor, ya el efectivo nos lo llevamos, punto. Le interesará al fisco para cobrar la tasa, pero nada más. Pero otra forma, que es la mixta, que existió siempre, es la forma por la cual los herederos por escrito se ponen de acuerdo y lo presentan al juez para su homologación. Eso se presenta, el juez lo tiene presente, corre vista a los interesados porque podría haber acreedores, ¿no es cierto? Y si no lo hay, después lo homologa y se acabó y ordena la inscripción de las hijuelas.
Pero eso de que una jueza no les haya permitido hacer la partición, bueno, yo creo que tendrían que haber, primero, fue de Capital Federal, pregunta. Segunda, eh, y, y no sé por qué no recurrieron a semejante resolución, porque contradice lo que ya decía el código anterior y lo que dice el código actual. O sea que no hay discrepancia posible. Perdón, además, la partición era de acuerdo, porque por ahí querían hacer la partición de una manera que los dos querían el mismo departamento y eso no es una partición. Pero si los herederos eran varios y habían resuelto cómo repartirse los dos departamentos, inclusive compensarse entre ellos con efectivo, cosa que ahora permite el código. No es necesario que todo el dinero, antes del dinero las hijuelas tenían que ser equivalentes provenientes de los bienes transmitidos. Ahora se pueden reconocer créditos, deudas, etcétera, etcétera, y la partición es válida. Ah, o sea que apeló y la Cámara le dio la razón. Le estoy preguntando a María Gabriela Ciandro. ¿Dónde está María Gabriela? ¿Se fue? Bueno, acá dice, yo tuve que apelar ese tema con éxito. Hablo de la partición del expediente. No sé si es la misma que hizo. No, porque Marcela Lupo fue la que dijo que no se lo permitieron. Y María Gabriela Ciandro dice que sí y la Cámara le revocó. Bueno, bueno, aquí estamos. Bueno, bueno. Ya si no había tiempo para cumplir una obligación de venta, ya la cosa es diferente. Bueno. No se inicia como incidente dentro del expediente. Se inicia en el expediente, se presenta en el expediente. Así como usted en su momento declaró los bienes que había, se presenta un escrito en el cual se dice vamos a repartir estos bienes. La partición tampoco tiene por qué ser total, puede ser total o parcial. Podemos ir repartiendo los bienes a medida que está. Y entonces, señor, mire, hoy vamos a repartir entre nosotros esta parte, la otra la vamos a dejar indivisa porque todavía no estamos de acuerdo cómo la vamos a repartir. Y eso es perfectamente válido, pero no se hace por incidente, se hace por presentación en el expediente. Claro, ahí el Sapriore dice que la hizo siempre en forma privada y cuando hay acuerdo y siempre se lo homologa, es que así es, así tiene que ser. Por eso me extraña que hubo, bueno, pero pasa de todo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, según dice el dicho. Pero obviamente, no sé, a veces porque no sé cuáles son los motivos que puede tener la jueza en decir que no lo puede hacer, porque en definitiva no va a trabajar ella, van a trabajar ustedes, van a presentarla y ella va a tener que decir amén, porque otra cosa no puede decir si están todos de acuerdo, si se pagó todo, no puede no homologarlo. Diferente si hay oposición, bueno, pero eso será otro motivo. Pero si hay oposición, tampoco lo van a poder hacer en forma privada. Si hay de acreedores, etcétera, etcétera. No sé. Más preguntas. Mire, yo les quiero decir así a tipo de cierre, que a ver, las dudas que tenemos todos, las tenemos todos. Cuanto más lee uno algunas cosas, más dudas tiene o más certeza tiene de que no solamente no sabe nada, sino que puede pasar cualquier cosa. Como por ejemplo eso de que una jueza no se lo da. Pero eso sería
pavadas. Hace ya 36 años, 35 años hace este año que dirijo este instituto. Y en todos los comienzos y cierres de estas conferencias o charlas, como quiera, o cursos, como ustedes quieran llamarle, yo invito a los colegas a incorporarse. Antes, claro, era más fácil porque la incorporación era física. Hay un cupo porque tenemos lista de espera. En fin, hay un buen ambiente, camaradería, se conversan los temas, se analizan los temas, etcétera, etcétera. Así que yo los invito a los que quieren y a los que puedan a tratar de mantenerse cerca del instituto y ver de qué manera, ahora supongo que en algún momento esta malaria va a terminar y podemos volver a vernos las caras más allá de un televisor frío o de una computadora fría o de un teléfono más chiquito todavía. Así que los invito a que vengan. Nos sacamos las dudas entre todos. Yo en 2 semanas voy a cumplir 57 años de abogado y les puedo asegurar que no tengo tantas dudas como antes. Tengo más dudas que antes de muchas cosas. Y sobre todo después de este código en el cual, como decía un chiste de un gorila que decía, cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Antes no sabíamos las preguntas, ahora tenemos que volver a estudiar. Y bueno, eso es positivo, pero el tema es quién paga los errores de estudio y los errores legislativos. Así que bueno, nada, no les puedo decir más que eso, agradecerles que estén acá y pedirles que, bueno, que perseveren. Sobre todo nos vemos las caras y sabemos que todos estamos en el mismo camino. Si no, no estaríamos acá tratando de ver de qué manera compartimos, porque no solamente uno cuando lo dice, sino ustedes cuando preguntan, uno va sacando temas, sacando preguntas, y me acuerdo un viejo maestro, Alberto Molinario, que decía, uno dando clase aprende un montón, porque los alumnos que no tienen la carga de uno, a veces hacen preguntas que uno no había visto, y eso es así. Y si eso es entre los alumnos, imagínense entre los colegas que cada uno tiene su vivencia y tiene su experiencia. Así que bueno, gracias a ustedes por su asistencia, gracias por todo y esperemos seguirnos viendo. Y les reitero la invitación. Cuando quieran, estamos.